Está grabando, señora juez. Bien. Se procede a resolver las respectivas solicitudes, tanto de la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa. Fiscalía, que se imponga una medida de aseguramiento intramural de conformidad con el artículo 307, literal A, numeral primero, lo cual es coadyuvada por Ministerio Público. Y Defensa, pues que no se... lo que está solicitando es una imposición de medida, pero en el lugar de domicilio. Escuchado los diferentes argumentos, tanto Fiscalía, Ministerio Público, Defensa, y revisado los elementos materiales probatorios, y tal como ha indicado la Fiscalía en su intervención, de esos elementos materiales probatorios, hizo referencia de estos hechos sucedidos el día 21 de noviembre del año 2020. Estos hechos sucedieron aproximadamente a las 23:45 en la carrera 13F con calle 58. Dentro del informe del investigador de campo de esa época, del 21 de noviembre del año 2020, cuando realiza esa captura en flagrancia, hace referencia de ese patrullaje que estaban realizando por el sector del barrio San Benito, en donde les informan sobre una riña con arma blanca entre barristas en la carrera 13F con calle 58, donde ellos al llegar pues encontraron una aglomeración de personas pidiendo voces auxilio, que se encontraba una persona lesionada en el sitio, y en ese momento, cuando ven la presencia, estas personas emprenden la huida, es decir, los barristas de Nacional, quienes habían ocasionado esa lesión. De igual manera, hace referencia dentro de los elementos materiales probatorios que existe el reporte del Hospital Mason, donde hace referencia a que la víctima es Kevin Garay Rodríguez Cruz, en los hechos sucedidos el 21 de noviembre del 2020 a las 11:47. Este paciente fue llevado por la policía herido con arma cortopunzante en tórax posterior, y se evidencia esoraciones también en la cabeza. De igual manera, obra dentro de las evidencias la entrevista recepcionada el 22 de noviembre del año 2020, también es de Licey Juliet Rojas Mortillo, técnico del servicio de policía, que se ratifica sobre esos informes iniciales de los hechos sucedidos en la carrera 13F con calle 58, encontrando esa aglomeración, voces de auxilio, la persona lesionada, la conducen al hospital. De igual manera, aparece una denuncia formulada por un testigo presencial de los hechos, Nelson Davileal Santana, donde hace referencia a esa denuncia del día 22 de noviembre del año 2020, que ellos estaban ahí en el parque, en la Cantonera, donde estaban los hinchas de Santa Fe, iban todos caminando para la casa cuando venían hinchas de Nacional, ellos los vieron y los atacaron, y ellos, los de Santa Fe, pues eran poquitos, y los de Nacional eran aproximadamente de 20 a 22, y ellos eran 8. Cuando ellos fueron a pelear con ellos, se vieron perdidos y salieron a correr. En ese momento, Kevin, es decir, la víctima, cayó al suelo, porque ellos salieron al correr al ver la aglomeración entre 20 y 22 hinchas de Nacional, y él cae, Kevin, al suelo, y ahí es cuando llegan, lo apuñalearon, y ahí fue cuando llegó la policía. Tenía cuchillo, machetes, y al preguntarle en una de las preguntas que le indicaran si él conoce al agresor,
y él hace la descripción de la misma, respondió que sí, que son vecinos del barrio, son de allá. Y le preguntan también quién le ocasionó las lesiones a Kevin, y él responde que en ese momento Kevin, cuando cae al suelo, llegan los hermanos, entre los dos le dan la puñalada a Kevin y dice que le dieron esa puñalada tanto en el pecho, en la espalda, en la cabeza, en los brazos, que como ellos tenían la ropa de Santa Fe y los otros tenían la ropa de Nacional. También obra el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal del 22 de noviembre del año 2020, da una incapacidad de 50 días. En la historia clínica se describe la afectación del órgano, el sistema respiratorio, órgano, sistema de digestión. Al ingreso se diagnostica choque hipovénico y requirió manejo quirúrgico como urgencia vital. De no haber recibido esa atención médica adecuada y oportuna, hubiera estado en riesgo su vida. De igual manera, vemos otra entrevista del 2021-0805 de Nelson David León Santana, que hace referencia de los hechos sucedidos aproximadamente entre las 11 a 12 de la noche, que se encontraban en el Parque Cantonera, y en ese grupo de amigos que tenían camisetas de Santa Fe, su amigo, cuando se resbala al grupo, se resbala, cae al piso, hace referencia que, que, que los hinchas de Nacional se le van encima, lo golpearon con patadas y puños, y cuando Julián con el cuchillo le hace 5 lances en diferentes partes del cuerpo, y David Molina le pega planazos con el machete. Cuando llega la policía, ellos salen corriendo, dejando mal herido a su amigo. Dice que quienes agreden a la víctima son los hermanos Julián Molina y David Molina. Otra de las entrevistas de la víctima, es decir, de Kevin Grandi Rodríguez Cruz, hace referencia a esos hechos sucedidos el día 21 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 23:45. Ellos se encontraban en el Parque La Cantonera del barrio San Benito. Él se encontraba con Nelson David Leal, es decir, el testigo presencial directo de los hechos, la esposa de Nelson, Judy Paola, y dice que vieron las 20 personas, hinchas de Nacional, porque ellos llevaban las prendas de Santa Fe. Estas personas se le abalanzaron, intentaron agredirlos con puños y patadas, y que cuando ellos vieron a Cristian y a Julián, que tenían armas blancas, ellos salen a correr, y es cuando él se resbala y cae al suelo. Es cuando Julián Molina y el hermano Cristian Molina se le abalanzan y agreden con un cuchillo de cacha blanca, hiriéndolo en 3 ocasiones, una puñalada en la cabeza, otra en el costado izquierdo, en la espalda, y otro al lado de la columna, que también lo golpearon dándole palo en diferentes partes del cuerpo. Hace referencia también dentro de los elementos materiales probatorios, existe el acta de reconocimiento de personas. Ese se realizó el 5/8 del 2021, de la víctima Kevin Grandi Rodríguez Cruz, es decir, la víctima. Él reconoce a Cristian David Molina Fonseca, porque él trabajó con él, estaba con su hermano, con Julián, y también reconoce a Julián Mateo Molina Fonseca. Él fue el que lo agrede con una cacha blanca, es decir, con un cuchillo, y que él estaba con el hermano. También hay acta de reconocimiento por parte del testigo Nelson David Leal, y hace referencia Nelson, y Cristian David Molina Fonseca, porque toda la vida han vivido en el mismo barrio. Cristian atacó a Gaby
con un machete, estaba con el hermano Julián y este también tenía arma, cuchillo. Dice que Julián Mateo Molina Fonseca estudió cuando estaban pequeños, ellos estudiaron, por eso lo conoce, porque es del barrio, y fue la persona que apuñaló a Gaby, que tenía el cuchillo, el arma blanca. De igual manera tenemos el dictamen de fecha 5 de agosto del año 2021, dictamen del Instituto de Medicina Legal, y hace referencia a que se ratifica respecto a la gravedad de las heridas con el riesgo de muerte por hemorragia pulmonar o infección, llevar a la muerte en pocas horas si no recibe atención médica, quirúrgica, urgente y oportuna. Vemos también el informe del investigador de campo de fecha 5, 08 del 2021, donde dice que con relación a la ubicación de los indiciados de Julián Mateo Molina Fonseca y Cristian David Molina, se dirigieron a una dirección que ellos tenían y allí les manifestaron que no conocían a estos indiciados, no aportaron datos y que los datos que ellos tenían de unos abonados celulares, esos contactos estaban fuera de servicio. Estos son los elementos materiales probatorios que ha llegado y ha sustentado el señor fiscal. Tenemos que dentro de los mismos aparece también con relación a lo de SPOA, que más adelante me voy a referir, y de igual manera también porque fueron dejados en libertad ese día 21 de noviembre del año 2020, que hace referencia dentro del acta por parte del Juzgado 35 Penal Municipal con función de garantías, es por la inmediatez, porque no coincidían tanto las horas del informe policía judicial como la llegada al hospital y la forma en que fue capturado el día, fue por inmediatez, es decir, errores de procedimiento. Y esto no es óbice si se encuentran elementos materiales probatorios para haberse ordenado una captura. De igual manera, con estos elementos materiales probatorios, que hay una sindicación directa por parte de la víctima y del testigo presencial de los hechos, vemos cómo este grupo de hinchas del Nacional, que inicialmente eran entre 20 a 22, salían por los que los vieron a ellos con camisetas de Santa Fe, se les dirigieron a golpearlos y es cuando la víctima y su testigo, su amigo Nelson David y la esposa de este pues salen corriendo y desafortunadamente la víctima se resbala porque lo que estaba haciendo era huir de este grupo y es cuando se le lanzan los dos hermanos, Julián Mateo y su hermano, y es cuando Julián con arma blanca le hace lances en las diferentes partes de su integridad física a la víctima y por ello en los dictámenes médico-legistas practicados a la víctima hacen referencia que si no se le hubiera prestado una atención urgente, este había sido otro escenario, es decir, había fallecido esta persona. Vemos que efectivamente esos lances, que no fue uno, fueron varios en su integridad física, en una forma desproporcionada, no solamente él, sino en compañía de su hermano, hicieron que la víctima tuviera que prestársele esa atención urgente quirúrgica, tuvieron que operarlo debido a esas gravedades de las lesiones que presentaba ese día de los hechos. De igual manera, vemos que efectivamente estuvo en riesgo su vida, casi la pierde, tal como lo indican los médicos legistas que lo atendieron ese día de los hechos. Con estos elementos materiales probatorios, la inferencia razonable que aduce el señor fiscal en su intervención, y efectivamente vemos que hay una inferencia razonable de esa o autoría o participación
de los hechos delictivos, donde fue víctima el señor hincha de Santa Fe, Kevin Gandhi Rodríguez Cruz. De igual manera, vemos dentro de la argumentación del señor fiscal que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 310 en su numeral primero. Vemos dentro de los elementos materiales probatorios que fueron enviados al correo institucional que efectivamente obran varias radicaciones en contra de este ciudadano. Tiene 4 anotaciones. Una por lesiones personales del día 6 de septiembre del año 2020, delito lesiones. Hay otra de bien ajeno, 28 de abril del año 2021. De igual manera se allegaron las denuncias donde hacen referencia de la sindicación, entre ellos al imputado, donde hacen referencia de la forma en que también anda armado con cuchillo. De igual manera hay otras denuncias del 27 de abril del año 2021, siendo indiciado. Entre los indiciados está Mateo Julián. Vemos esa denuncia, una de lesiones, otra por bien ajeno. Tenemos la inspección al proceso que realizó la Fiscalía, donde se hace referencia de los hechos sucedidos en el año 2021. Y tal como lo anotó el señor fiscal durante su intervención con relación a este expediente, donde al parecer hay participación de este ciudadano en estos hechos. Nótese que también es en el Campín. De igual manera, donde los observan, como indica el señor fiscal en su intervención, con un cuchillo en mano, es decir, que también hace poco, como se ha indicado, de estas radicaciones que tiene, al parecer sigue en la misma situación, haciendo caso omiso a la administración de justicia. Es decir, que efectivamente vemos que se cumple el requisito previsto en el artículo 310 en su numeral primero. De igual manera, hace referencia a la Fiscalía que se cumple el requisito previsto en el artículo 310 en su numeral segundo. Efectivamente, vemos que dentro del caso que nos ocupa, se utilizó arma blanca que coincide con los dictámenes médicos practicados a la víctima. Es decir, que sí hubo utilización de esa arma blanca. Con relación a la no comparecencia del numeral 1, 2 y 3, se aduce por parte de la Fiscalía y de acuerdo a los elementos materiales probatorios, y tal como aparece, tal como lo analicé en la respectiva captura en flagrancia de este ciudadano, no aportó correo, dio un abonado celular que corresponde a Marlene. En el acta de derechos de capturado tampoco aporta la dirección de él, aporta es otra dirección. Esa dirección corresponde a Marlene, de la calle 57 Sur, número 12B05. Es totalmente, al parecer, diferente de donde reside. El artículo 312
hace referencia a la gravedad de la conducta, a las circunstancias como sucedieron los hechos, es decir, las modalidades, la posible pena a imponer, y además, eso es otro de los requisitos, no solamente es mostrar el arraigo, una dirección, sino también hay que leer el contexto del artículo 312 en su conjunto, y vemos que también hace referencia a que hay que tener en cuenta la gravedad de la conducta y las modalidades, y ahí sí miramos la cuestión del arraigo. Hay que mirar también esas circunstancias. Es decir, que si bien es cierto, el día de hoy la defensa llega elementos materiales probatorios como el arraigo, también el recibo de aseo de la carrera 56, número 917, local 2E, de los ingresos, también fotografías de la vivienda, cámara de comercio, fecha 20 de enero del año 2021, con relación al propietario que es Julián Mateo Molina Fonseca, es decir, el hoy imputado, con relación a esta empresa de confección de ropa. El álbum fotográfico, la imagen del inmueble. Pero como he indicado, no solamente es mostrar una dirección o un trabajo o un grupo familiar, sino también hay que entrar a analizar cómo sucedieron los hechos, la gravedad del mismo, tal como lo establece el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, y las circunstancias que se ocasionaron es el caso que nos ocupa. Vemos el cumplimiento de esas gravedades, de esas modalidades, y tenemos el numeral segundo, que aduce la Fiscalía, que efectivamente también se cumple. El artículo 312 es la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asume frente a este. Es que la gravedad del daño con los elementos materiales probatorios estuvo en riesgo la vida de la víctima por segundos, que si no lo atienden había fallecido, estaríamos en un escenario de homicidio. Vemos la forma en que lo atacan, no solamente uno con cuchillo, fueron dos personas, los dos hermanos. Ante estas personas que no tenían armas, porque ellos no pudieron enfrentarse, y máxime cuando se observa de los elementos materiales probatorios que aprovechan cuando él está en el suelo. Ahí es cuando le dan los lances en la integridad física, y no uno. Fue una forma exagerada como procedieron ese día de los hechos, criticable desde todo punto de vista. No podemos seguir admitiendo que esto suceda. Es que vemos que la situación como se presenta, el caso que nos ocupa, es gravísimo. Y tal como se ha indicado entre los elementos materiales probatorios, por el hecho de portar unas camisetas de Santa Fe. Es decir, que cualquier ciudadano que vaya al Campín o esté en la calle con una camiseta que no sean hinchas de Nacional, peligra la vida, tal como sucedió en el caso que nos ocupa. Y de igual manera, entre los elementos materiales probatorios, con relación también al 2021, de unos hechos sucedidos recientes, parece que también estaban por personas que tienen unas camisetas totalmente diferentes o adversas a su equipo. Esto no se puede justificar. El artículo 312
efectivamente vemos esa gravedad del daño causado y la actitud del imputado. Es decir, al verlo en el suelo, se van los dos hermanos y específicamente Julián Mateo, el caso que nos ocupa, con el arma blanca, sin piedad, no solamente hizo un lance, hizo aproximadamente 5 o 6 lances, y así se demuestra dentro de los dictámenes la cantidad de heridas que presentaba en la integridad física. Y la actitud fue que apenas vieron la policía, salieron corriendo. No tuvieron piedad de lo que estaba esta víctima en el suelo tirado y la gente que lo rodeaba pidiendo auxilio, voces de auxilio, sino todo por el contrario, la actitud fue otra. Y vemos dentro de las evidencias que sabían que tenían este proceso y no hicieron nada por presentarse a la fiscalía con relación a estos hechos. Desde el día 21 de noviembre, o sea, estaban totalmente aislados con relación a ese suceso de la víctima. Es decir, que del artículo 312, numeral segundo, también está demostrado esa actitud que presentaron en el caso concreto de uno de los capturados, no prestar ninguna ayuda, no hubo ninguna colaboración, fue un total desentendimiento pese a las heridas que veía, cómo habían dejado a esta víctima tendida que estaba en el suelo y se aprovecharon de esa situación. Efectivamente, el numeral segundo se cumple. También hizo referencia a la Fiscalía que se cumple el requisito previsto en el artículo 312 en su numeral tercero. Que no quiso mostrar documentos. Vemos que este procedimiento no era ese procedimiento como tal de esta captura, porque ni siquiera sabían los uniformados que tenían orden de captura. Entonces, con relación a este numeral, pues no estoy de acuerdo con ese requisito, con la exposición del señor fiscal. Con relación al numeral, hace referencia de 3 años anteriores. Veo que dentro de lo que hace referencia al artículo 312 es el numeral 1, 2 y 3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución de la pena y cumplimiento de la pena. Es con relación a lo mismo. Entonces, este tampoco sería de soporte. Con relación a ello, pues tampoco está ubicado lo que hace referencia a la Fiscalía. Tenemos que el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal hace referencia que de esa inferencia razonable de coautoría o participación, siempre que se cumpla alguno de los requisitos. Y menciona el 1, el 2 o el 3. No necesariamente se deben de sustentar los 3. Basta con el cumplimiento de uno. Aquí se sustentó el 310, numerales 1, con ese basta. También está el numeral quinto, también lo sustentó. El 312,
en numerales 1 y 2. En este momento, pues con los elementos materiales probatorios, pues tendríamos demostrado que efectivamente el imputado tiene un arraigo, pero no es una garantía, de acuerdo a los elementos materiales probatorios, desde un comienzo que se ha negado a dar su dirección, su teléfono, su correo. Y de acuerdo al delito y las modalidades como sucedieron el mismo. De igual manera, vemos que la defensa hace referencia que él está de acuerdo con una medida de aseguramiento, pero que sea de detención domiciliaria. Esa inferencia razonable para los fines constitucionales, que no es adecuada una intramural. Hay que mirar la proporcionalidad, que ya que el señor fiscal no argumentó porque dice que debe apartarse de la sociedad, que la privación suficiente sería la detención domiciliaria, que él no tiene antecedentes, efectivamente no tiene antecedentes, pero sí tiene radicaciones. 2020-2021 tiene radicaciones, y al tener 2 o 3 radicaciones, ha hecho dentro de los 3 años siguientes, también hay pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que hay un peligro para la comunidad. Vemos que hace referencia también la defensa sobre la Corte Constitucional Interamericana. Hace su exposición en que dice la Corte Interamericana con relación a las medidas de aseguramiento, que las medidas de aseguramiento pues no son suficientes. Hace referencia a esos fines constitucionales, también de que no hay un riesgo de obstrucción a la justicia, y dice que su prohijado se presentó el 4 de agosto del 2021 al CAI de la Alquería, que fue llevado a palo quemado y le realizaron la respectiva fotografía, que no quiso nunca ocultar. Pero vemos cuando se presenta, el 4 de agosto. Antes no se había presentado. Pues no tengo ese elemento material probatorio, dice que se presentó, pero digamos que se presentó, pero se está mirando la gravedad, modalidades, como sucedieron los hechos. Hace referencia que no hay obstrucción a la justicia, no hay riesgo, no hay un peligro para la comunidad, y se pronuncia con relación a un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, donde hace referencia a una revocatoria al gobernador. Conozco el pronunciamiento del tribunal, pero es que ese es una revocatoria de la medida cuando presentaron elementos nuevos, material probatorio. Allí hizo referencia magistrado oponente con relación a ello, de esos elementos materiales, porque es que la revocatoria de una medida de aseguramiento intramural es de los elementos nuevos que presenta la defensa. Fueron elementos nuevos que hizo recuento con relación a la medida, pero su decisión, porque veo que al parecer la están interpretando diferentes algunos abogados, porque es que en esa época, cuando dieron una medida de aseguramiento al gobernador, no hubo una apelación, es una revocatoria de la medida, de conformidad con el artículo 318, elementos nuevos que presentaron. Hizo referencia a las nuevas facturas que habían presentado. De igual manera, tenemos que con relación a ello,
La ley 906 del 2004, en la unificación de estándares internacionales, el tema de las medidas de aseguramiento están implícitas en el régimen de libertad y su restricción. Hizo la cobertura en esos estándares internacionales, artículo 295 y 296 de la ley 906 del 2004. Y de igual manera se hace referencia con relación a la conversión en la sentencia de la Corte Constitucional, la C469, la C469 del año 16. Tenemos que esta es la que prevalece. Y ya toda la unificación internacional, como se explica en dicha sentencia, ya está regulada. Y de igual manera, en los mismos tratados internacionales, vemos que tratan los temas de la legalidad. Nosotros también estamos atados a la legalidad, a la ley. Hace énfasis con relación a la necesidad y a la proporcionalidad. También aduce en los tratados internacionales. Es por ello que en muchos casos, en muchos delitos que presentan, al no notar esa o al no existir esa necesidad o esa proporcionalidad, se les da la libertad. Son casos concretos, casos que hay que analizar uno a uno, todos no son iguales. Y por eso en el mismo tratado internacional hacen referencia a esos principios de legalidad y de la necesidad y la proporcionalidad. Vemos también la defensa que hace referencia a la Corte Interamericana, también sobre la Corte, la Convención de la Obstrucción de Justicia, la Convención. Mirando el caso concreto, pero antes de ello aduce sobre medios de comunicación. En el caso que nos ocupa, ignoraba de los medios de comunicación, ni siquiera sabía que había medios de comunicación, porque ni siquiera a esta funcionaria han solicitado algún link, desconozco. Siempre que están los medios de comunicación y quieren escuchar las audiencias, nos piden a nosotros el link. En el día de hoy, ningún medio de comunicación nos ha solicitado ningún link. Y así lo solicitaran o no lo solicitaran, se debe de entrar a actuar a derecho de acuerdo a los elementos materiales probatorios. No presiones, porque en este momento considero que ni hay presión, y así hubiera presión, decido es de acuerdo a los elementos materiales probatorios que ha presentado la Fiscalía. Y vemos que en este caso en concreto hay una necesidad y es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque este ciudadano tiene radicaciones. No es la primera vez que está involucrado a procesos. Vemos que esas radicaciones están en contra de él y la forma en que aparecer que actúan. Si bien es cierto, está gozando de presunción de inocencia, hasta que no se le dicte una sentencia debidamente ejecutoriada, sigue con su presunción de inocencia, pero la misma Corte Suprema en reiteradas ocasiones lo ha manifestado, que no, el hecho de proferirse una medida de aseguramiento no implica que se esté vulnerando la presunción de inocencia, hasta que no esté en firme el fallo. Tenemos que
La inspección judicial que hace referencia al señor fiscal son hechos también que han sucedido en el Coliseo del Campín, donde este ciudadano también está involucrado, al parecer, utilizando el mismo modus operandi. Y también la misma actitud de ver camisetas de hinchas de Santa Fe. Si bien es cierto, está en una indagación, pero es una erradicación. Se están investigando estos hechos y los otros hechos que están del SPOA que he hecho referencia también, y las denuncias que se me han puesto de conocimiento. Me pregunto, ¿en esos casos no hay una urgencia? Hay una urgencia, hay una necesidad de proteger a la comunidad. No podemos dejar que siga sin esa protección constitucional de las autoridades, porque también es un rasgo constitucional del artículo 2, la protección a la comunidad. Y es una necesidad, una urgencia, una proporcionalidad, es que hay derechos que hay que ponderar, que también están en la Constitución Nacional. El derecho a la libertad y el derecho a la protección de la ciudadanía. ¿Y quién prevalece más? Al colocar una balanza, prevalece la sociedad encima del derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad no es absoluto. También está en nuestra Constitución Nacional. Y vemos también de ese cumplimiento del artículo 302 en su numeral 2, de los elementos materiales probatorios que ya me referí, donde vemos que no hubo piedad, por eso es agravado. Fútil esa conducta. ¿Hasta qué punto podemos entrar? Si bien es cierto, la detención domiciliaria es una medida también de aseguramiento, pero está en su domicilio, que en muchas ocasiones se salen de sus casas, que no sería viable en este caso. Esta funcionaria en otras ocasiones se ha concedido porque estudiando el caso en concreto, como en muchos los he negado. Es decir, que existiendo esa urgencia, esa necesidad, esa proporcionalidad, esa razonabilidad frente a los postulados constitucionales, se impone medida de aseguramiento intramural, de conformidad con el artículo 307, literal A, numeral primero, contra Julián Mateo Molina Fonseca, cédula 1000-697-305. Expídase por secretaría la boleta de detención en el centro carcelario La Modelo y niéguese la petición de la defensa de esa medida de aseguramiento en lugar de domicilio, porque se considera para esta funcionaria con estos elementos materiales probatorios que no se reúnen los requisitos previstos en el numeral 2 y tal como lo he esbozado durante toda mi intervención. De igual manera, con relación a ello, pues el Ministerio Público también hizo referencia de que se coadyuga esa medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía, también dio los argumentos que he examinado que
son elementos materiales probatorios sustentados por el señor fiscal. De igual manera, de ese cumplimiento del envío de la boleta, como he hecho referencia, también de las boletas que establece la ley en el artículo 320 del Código de Procedimiento Penal, y cancélese la orden de captura ya referida por haberse dado cumplimiento a la misma. De esta decisión quedan notificados en estrado y admiten los recursos de ley por la Fiscalía. Por la Fiscalía hace recursos, señoría. Ministerio Público. Conforme y sin recursos, señoría. Muchas gracias. Defensa. Sin recursos, señora juez. Como quiera que no existen recursos, la decisión queda en firme y se termina esta audiencia a las 6:45 de la tarde. Pueden retirarse. Feliz noche. Gracias. Gracias, señora juez. Quería pedirle un favor al señor secretario a ver si me envía, es posible, el acta y el audio de la vista pública. Gracias, señora juez.